Muchísimas gracias, Tris. Bueno, continuamos y ponga mucha atención. El tema que se va a tocar a continuación es acerca de la autoestima y la caída del cabello. ¿Qué tiene que ver? Por supuesto, no le voy a hablar yo de este tema. Tenemos aquí a la experta, nuestra queridísima amiga que ya la extrañábamos, la dermatóloga Sara Salas, quien, bueno, ella es la que nos va a platicar qué tiene que ver, qué relación hay entre la autoestima y la caída del cabello. La invitación es para que se comunique con nosotros, alguna pregunta, alguna duda que nos quiera compartir. La línea telefónica está a su disposición, 973-4826. Muy buenos días, Sara, bienvenida, te extrañábamos, amiga. Muchísimas gracias. Aquí estamos con un tema muy interesante, como ya lo mencionaste, y es cómo impacta la caída de cabello, la calidad de vida de nuestras pacientes. Ya hemos hablado en otros programas cuáles son los diagnósticos más frecuentes por edades. Hemos visto cómo en los niños se puede ver afectados por tiñas de la cabeza, por problemas de alopecia areata. Claro. Cómo se puede ver lo que viene siendo la caída de cabello en las mujeres, por ejemplo, con un efluvio telógeno, que viene siendo caída de cabello por cuestiones hormonales, cuestiones nutricionales, cirugías, genética, que también, bueno, también afecta, y genética, por lo general también en los hombres. Ya ahorita estamos viendo, bueno, hombres cada vez más jóvenes con problemas de caída de cabello y sí, cómo, exacto, de causas genéticas, causas también de trastornos autoinmunes, enfermedades como el lupus, como la alopecia fibrosante frontal, como un líquen planopilaris. Todo esto que son enfermedades autoinmunes que el cuerpo mismo está destruyendo al propio cabello. Cualquiera que sea el diagnóstico, va a afectar y va a impactar de manera negativa la vida social de nuestras pacientes. Es muy importante que el dermatólogo, que el especialista en el cabello, tenga esto bien en presente. ¿Por qué? Porque es importante que cuando nosotros vemos en la consulta a una paciente con un problema de caída de cabello, no nada más nos vamos nosotros a ver lo que viene siendo, ok, diagnóstico y tratamiento. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a ver cómo esto está influenciando en la vida social, personal, ¿verdad?, de nuestras pacientes. Esto es algo que se ha visto en artículos, hay numerosos artículos en los cuales se ha visto en varias partes del mundo estos estudios y cómo se ve que entre más joven sea el paciente que se ve afectado con la caída de cabello, entre más el tiempo en el que ha sido afectado con esta caída de cabello, entonces el paciente va a tener una baja autoestima, puede tener depresión, puede tener una forma en la cual se aísla de eventos sociales o empieza, por ejemplo, a usar gorras. Es muy frecuente, tengo pacientes que nada más van a eventos sociales, deportivos o en lugares en donde pueda ser aceptado que vayan con gorra. Y se aíslan de eventos, obviamente, donde no es aceptada la gorra. Oye, Sara, y aparte de que ellos no aceptan que están en una depresión y que están padeciendo baja autoestima, o sea, para ellos es sin darse cuenta, esta baja autoestima va entrando como la humedad, ¿no? Es correcto, es correcto. Va a depender mucho de cuál va a ser la rapidez en la cual, y la causa, el diagnóstico, cómo es que lo van perdiendo. Si es una pérdida genética en la cual es paulatino, va a llegar un momento en el que no lo notan o como que lo empiezan a notar. Pero, por ejemplo, la alopecia androgenética, que es por cuestiones de herencia, la pérdida es tan gradual que no se dan cuenta hasta que ya perdieron un 40% la densidad del cabello. Wow. Entonces es cuando el ojo lo va a detectar. Y esto pasa en cualquier cabeza. Ahora, si es una pérdida rápida, un grupo especial y muy delicado de atender es el paciente con quimioterapia. El paciente con quimioterapia es un paciente que estos medicamentos van a afectar rápidamente al cabello que está en crecimiento. El 90% de nuestros cabellos en la cabeza están en fase de anágeno, que es la fase de crecimiento continuo. Los medicamentos de quimioterapia van a afectar directamente a estos cabellos. Es por eso que 3-6 semanas después, por lo general de iniciada la quimioterapia, empiezan a tirar el cabello a puños.
¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? De las medidas, por ejemplo, que esto es algo que, bueno, aunque el médico lo aborde con la paciente o con el paciente, esto es algo que socialmente nunca va a ser aceptado. Entonces, cada mañana y todo esto, las pacientes o el paciente va a verse en el espejo, va a encontrarse puños de cabello en la almohada, en todas partes. Entonces, eso le va a afectar y va a tener un impacto negativo que ya de por sí la enfermedad, el diagnóstico per se y los síntomas y los, como dicen, los efectos adversos de los medicamentos le pueden estar causando a esta paciente. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué medidas se pueden tomar? Nosotros tenemos que estar ahí para apoyar a esas pacientes. Tenemos que ver cómo podemos apoyarlas. Ya no nada más como dermatóloga, ¿no? No nada más como dermatólogo. Tenemos que nosotros ver cómo podemos ayudar, qué opciones de tratamiento les vamos a dar a las pacientes. Hay opciones de tratamiento que no son médicas y que no son quirúrgicas. Y ahí nosotros podemos entrar con fibras capilares, con sprays, con diferentes productos que se ponen en el cabello para aumentar la densidad del cabello. Podemos ayudarles estos tratamientos, por ejemplo, sistemas capilares en el caso de la paciente con quimioterapia. Ya el uso de pelucas convencionales, bueno, ya están pasando de moda porque gracias a Dios hay nuevos sistemas capilares que son 100% naturales. Wow. ¿Qué decide muchas veces el paciente con quimioterapia? Lo que decide es raparse, ¿verdad? Antes. Y usar un sistema capilar de las características del mismo tono que tenía su cabello, el mismo look porque se hace el mismo corte. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos ayudar, que esto, mientras el paciente está pasando esa transición, mientras iniciamos un tratamiento para su alopecia, mientras está con su tratamiento de lo que sea que nosotros consideramos que es candidato, mientras nosotros los vamos ayudando para que socialmente, para que como se vea su imagen en el espejo, todo esto, autoestima, vaya recuperándose. Las pacientes, el paciente valora mucho el que tú les des estas opciones, porque entonces los ayudas a que la transición entre el evento de la enfermedad sea más delicado, sea más sutil y no sea tan devastador como verse. Me dicen, es que me veo el cráneo, o sea, se ven los espacios sin cabello o los parches sin cabello. Entonces, ¿tienen que tener un tratamiento? Sí, claro, pero mientras podemos ayudarlos sumándoles un tratamiento no médico, no quirúrgico, para poderles resolver ese problema. Y fíjate que hablando precisamente de lo que tú estás diciendo de la quimioterapia, antes de estar contigo, en la sección de espectáculos comentábamos de Edith González, ¿no? Sí. De cómo está luchando contra el cáncer y de qué manera ella hizo eso que tú estás comentando, ¿no? Esa cabellera rubia, la tuvo que rapar y ahorita está usando pelucas, ¿no? Exacto. Entonces, para todas esas personas que están en ese difícil proceso, bueno, pues la verdad es que es falta de información, Sara, ¿verdad? Es correcto. Hay que acercarse a las personas especialistas para que te puedan dar esas opciones. Claro que sí. Otro factor muy importante es decirle a los pacientes que el paciente no está solo. Hay información, hay que darles esa información, hay que orientar al paciente y acompañarlos. Muchas veces el paciente, vamos a traerles un testimonio de una paciente, vamos hablando del tema sobre quimioterapia y soluciones en otro programa, pero es como muchas veces los pacientes deciden no decirle a los familiares que están pasando por un problema de cáncer. Ay, qué difícil. Exacto. ¿Cómo se pasan por situaciones ya difíciles que están viviendo en su casa, no quieren sumar un dolor más? Entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos deciden ir y pasar solos este proceso. Pero entonces, ¿qué hacen? De forma temprana se van y se buscan los sistemas capilares, van y se arreglan, porque ahorita es increíble que puedes incluso escoger, por ejemplo, si ya empezó a salirte la cana, ya se puede hacer negro con 10% de cana, con 20% de cana, con 30, con 50, o sea, así. Para que no te veas tan irreal, pues a lo mejor una persona ya mayor que dices tú, bueno. Exacto, o sea, esto se está perfeccionando tanto, afortunadamente, por el bien de nuestros pacientes, que se puede hacer esta transición, ¿verdad?
que nosotros sabemos que cuando cese la quimioterapia, que cuando empiece a reaccionar su cabello a los 3 meses aproximadamente de iniciar un tratamiento médico, ¿verdad? O el paciente que decide hacerse un trasplante. Bueno, entonces nosotros pensamos, bueno, es que estamos tan acostumbrados y sí a ver hombres, por ejemplo, sin cabello, pero en el momento que ves a una mujer sin cabello, entonces ahí está el problema. Como que no estamos acostumbradas, como Socialmente. sociedad, pues. Exacto. ¿No? Oye, Sara, y bueno, hablando, pues digo, continuando con esto, ¿no? De la autoestima, ¿no? Cómo tiene que ver con la caída del cabello. E incluso a veces serían cosas tan sencillas que es nomás acercarse a ustedes y solucionarlo, ¿no? Sí. Yo quiero compartir rápidamente, bueno, una de las tantas veces que voy a la clínica, donde me consiente, por supuesto, Sara, platicando con una señora que ella iba a algo de la caída del cabello, y platicando con ella y yo preguntándole, ay, pero ¿y si le funciona? Y la señora fascinada con 70 años y me dice, sí, me dijo, fíjate que mi hijo, y me platicó una historia. Y era tan sencillo, ni siquiera vino mi hijo. Sara le recetó, hablaron por teléfono, ni siquiera vino porque él siempre tenía el pretexto de que no tenía tiempo. Y con el puro tratamiento de champús, o sea, no era algo ni tan grave. Y lo estaba dejando hacer grave, dice, ¿no? Es correcto. Digo, lo quiero compartir porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo empiezan a ver que poco a poco, y como dices tú, paulatinamente, entonces no esperar a ya no tener el 50% de tu cabello, a lo mejor lo puedes parar tan fácil como con un tratamiento. Exacto. Aquí pasan 2 situaciones. Una de ellas es que, claro que sí, hacemos evaluaciones por Skype, por FaceTime, de pacientes. Tenemos la gran bendición de que tenemos pacientes de muchas partes del mundo, pero especialmente Estados Unidos, Canadá y México. La segunda, y podemos nosotros abordar y podemos solicitarles qué exámenes se van a hacer, nos mandan los exámenes y todo esto, podemos abordarlo a distancia. Pero el segundo problema que nos enfrentamos es que el doctor no está familiarizado con todas estas medidas. Yo tengo la subespecialidad en clínica de cabello y trasplante de cabello, lo he hecho en Israel, lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en Canadá. Constantemente me estoy actualizando. Ahorita estamos, colaborando con un capítulo sobre todo este tema en uno de los libros más importantes de trasplante de cabello. Wow. Prontamente les vamos a Coming decir coming soon. Pero esto es de que, ¿por qué la importancia de abordar estos temas? ¿Por qué la importancia que si el paciente esto lo deja al último, muchas veces invierte en cosas que ve en el mercado, los remedios que le dice la cuñada o quien sea, entonces hasta el final van con un especialista. El especialista es el que debe de tener las respuestas a estas preguntas, y si el paciente por timidez o por lo que sea no lo está diciendo, nosotros tenemos que empujar a ver cómo está afectando la calidad de vida de las pacientes y poder ayudarlas en esta transición. Ay, pues muchísimas gracias, Sara, por siempre mantener a nuestros televidentes informados y de todas tus actualizaciones, pues las compartes, ¿no? Eso es bien importante. Y para todas aquellas personas que, bueno, pues están padeciendo esta situación, pues hay que acercarse con la especialista, por supuesto, la dermatóloga Sara Salas, quien quiero que nos recuerdes de dónde te encontramos. Claro que sí. Estamos a sus órdenes en el Centro Médico Premier en la zona Río, en el 634-1096, y desde Estados Unidos el 870-1316. Gracias por su confianza, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Sara, ya te extrañamos, te esperamos el próximo lunes. Primero Dios. Muchísimas gracias. Vámonos ahora rápidamente con Javier, porque seguro nos tiene un excelente